Muy buenos días, estimadas, estimados. En esta ocasión realizaremos algunos ejercicios de método de conteo. Debemos recordar que el método de conteo viene siendo algunas estrategias que nos van a permitir contar cuál es la cantidad de elementos de ciertos conjuntos. Por ciertos conjuntos me refiero al espacio muestral o a los eventos aleatorios, ¿no es cierto?, que también vienen siendo un conjunto, un subconjunto de mi espacio muestral. Entonces, los tres casos con los cuales nosotros vamos a contar viene siendo la permutación. La permutación me permite ordenar cierta cantidad de elementos y nosotros sabemos que si tenemos n elementos para ordenar, las formas diferentes en donde yo puedo ordenar esos n elementos viene siendo n factorial. Eh, en caso secundario, el segundo caso vendría siendo la combinatoria. La combinatoria y la variación, que viene siendo el tercer caso, vienen siendo elementos que tienen características comunes. Y estas características es que dado un conjunto de tamaño n y una cantidad n menor que m, entonces cuando nosotros hablamos de combinatoria estamos hablando de cuántos conjuntos de tamaño n puedo crear a partir de un conjunto de tamaño m en donde el orden de los elementos no importa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si a mí me dicen seleccione 3 alumnos del curso para poder ir a buscar unos libros a biblioteca. Entonces yo digo tres elementos del tres chiquillos del curso, da lo mismo en qué orden los elijas, simplemente eligiendo tres, ya estoy listo con esa misión. Mientras que por otro lado la variación viene siendo lo mismo, es decir, yo tengo que contar cuántos conjuntos de tamaño n puedo crear a partir de un conjunto mayor de tamaño m, pero en este caso, en el caso de la variación, existe la característica de que el orden de los elementos del subconjunto sí importa. Por ejemplo, si yo dijera en un curso se quiere seleccionar profesor, tesorero y delegado, entonces no da lo mismo en el orden que yo elija los alumnos, porque si yo elijo tres alumnos, podría decir primer alumno tesorero, segundo alumno presidente, tercer alumno delegado, pero si yo desordeno esos mismos alumnos y los coloco en distintas posiciones, no sería lo mismo que al primer alumno, no sería lo mismo decir alumno 1 presidente, alumno 2 secretario, alumno 3 delegado, que decir alumno 3 presidente, alumno 2 secretario, alumno 1 delegado. No, no es lo mismo. Es por eso que el orden importa. Siempre nosotros tenemos que preocuparnos de ver, en el caso en que yo tenga que seleccionar una cantidad de subconjuntos a partir de un conjunto mayor, si este viene siendo un ejercicio de combinatoria o variación. Vamos a ver algunos ejercicios. El primer ejercicio dice así: en un club estudiantil compuesto por 50 personas se va a elegir un presidente y un tesorero. ¿Cuántas opciones diferentes de funcionarios son posibles si no hay restricciones? En el primer caso me está diciendo, en el caso A, me está diciendo lo siguiente. Me dice que yo tengo que seleccionar dos personas y no existen restricciones para la selección que yo voy a realizar. Ahora, recuerden, nosotros cuando nos queremos sacar, fíjense, aquí estoy seleccionando un subconjunto de dos elementos a partir de un conjunto mayor de 50, o sea, estoy frente a una combinatoria o frente a una variación. ¿Cómo yo sé que voy a estar frente a una variatoria, a una combinatoria o a una variación? Entonces voy a tomar, por ejemplo, yo digo ya, voy a tomar a una persona que va a ser Juan y el otro va a ser José. Entonces, si yo tomo Juan y José en ese orden, estoy diciendo que Juan va a ser presidente mientras que José va a ser tesorero. Pero si yo hubiera elegido el otro orden, José y después Juan, estoy diciendo que José va a ser presidente y luego Juan va a ser tesorero. Por lo tanto, el orden sí importa. Eso quiere decir que estoy frente a una variación. Cuando yo estoy frente a una variación, la fórmula de variación viene siendo la siguiente. Esto es variación, vamos a anotar, variación. Y la fórmula de variación es m, p de permutación, n, que viene siendo m factorial, todo eso dividido por m menos n factorial. ¿Ok? Entonces, para poder trabajar esta situación, nosotros también podemos ocupar la calculadora. Si usted se va a la calculadora, en la tecla por va a aparecer justamente un signo así.
la tecla por va a tener como elemento secundario, como operación secundaria, NPR. Y ahí me estoy refiriendo a la misma fórmula de arriba, simplemente que la aplico directamente con la calculadora. Así que vámonos al primer ejercicio. En el primer ejercicio me dice que yo tengo que seleccionar dos estudiantes sin importar lo que pase. Es decir, tengo que seleccionar dos. Nosotros sabemos que el orden sí importa, por lo tanto esto sería 50 permutación 2. Esto es equivalente a, voy a aplicar la fórmula en este caso, sería 50 factorial dividido en la resta de 50 y 2, es decir, 48 factorial. Si nosotros simplificamos el 48 factorial con el 48 factorial que va a estar dentro de este 50 factorial, voy a obtener 49 por 50. Y eso es igual a 2.450 formas distintas de elegir dos estudiantes de un total de 50 cuando no tengo ningún tipo de restricción. Vámonos al caso B. Entonces, en el caso B dice que la persona A participará solo si él es presidente. Entonces aquí nosotros tenemos que tomarnos algunas situaciones posibles respecto a esto. Porque a mí me dice que A va a participar solo si él es presidente, pero también tengo que imaginar el caso en que A no sea el presidente, o sea, no tiene por qué ser A el presidente. En el caso en que A no sea el presidente, quiere decir que ya no tengo 50 personas, sino que tengo 49, producto de que como A quería ser el presidente y no fue elegido como presidente, entonces A no participa y desde esa perspectiva ya no tengo 50, sino que tengo 49 personas para elegir. Entonces, vamos a ir anotando por casos. El primer caso vendría siendo A presidente. O el otro caso sería A no presidente. Entonces, en el caso en que A sea presidente, la situación es súper fácil de elegir. Miren, voy a colocar aquí dos espacios pensando en que el primer espacio corresponde a presidente y el segundo espacio corresponde a tesorero. En el caso en que yo diga que A es presidente, la cantidad de posibilidades para poder seleccionar el presidente viene siendo una sola, que sería elegir de presidente A. Mientras que por otro lado yo tendría que elegir un tesorero y en el caso del tesorero yo tengo 49 opciones distintas, las cuales serían los 49 personas, los 49 estudiantes que sobran del conjunto total de 50 personas, es decir, todo eso por 49. O, cuando nosotros trabajamos O a nivel de conjunto, eso viene siendo una suma. Por lo tanto, ahora vamos a ver la posibilidad de que A no sea presidente. En el caso en que A no sea presidente, yo tengo que elegir las dos personas. Nosotros sabemos, como en el caso anterior, de que el orden importa, por lo tanto aquí yo tengo que seleccionar dos personas. ¿De cuántas? Yo tengo que seleccionar dos personas de 49. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué 49? Porque A no está participando. Recuerden que la persona A solamente participaría si él era presidente. Y como en este caso A no es presidente, él no está dentro de las 49 personas, sino que se elimina quedando estos 49 que están acá. 49 permutación 2, aplico mi fórmula y eso sería 1 por 49, 49, todo eso más, y aquí vendría 49 factorial, todo eso dividido en 49 menos 2, que eso sería 47 factorial. Sigo trabajando un poquito, esto me va a quedar 49 más el 47 y se puede simplificar con el 47 factorial de arriba, obteniendo 48 por 49 y esto me entrega un resultado final de 2401 formas distintas de seleccionar el presidente y el tesorero. Listo con el A y con el B. Entonces, ojo, recuerden que este ejercicio es muy bueno porque te muestra que no necesariamente tiene que ser una sola cosa, sino que tú tienes que pensarlo más a profundidad. No solamente voy a tener que aplicar una sola vez la fórmula, sino que aquí la situación había que pensarlo un poco mejor y al pensarlo un poco mejor se subdividen las opciones y al subdividirse las opciones empiezan a aparecer más fórmulas y más operatorias. Entonces, me dicen en el caso C de que B y C participarán juntos o no lo harán. Entonces, en el caso C, yo tengo que pensar una situación similar a esta, es decir,
o participan juntos. Estamos diciendo que B y C participan juntos. Y la otra opción es que B y C no participan juntos. Entonces aquí nosotros tenemos que entender esta situación. Si B y C participan juntos, entonces tengo solamente dos opciones. ¿Por qué? Porque tengo la opción de que B sea tesorero y C sea presidente, o que C sea tesorero y que B sea presidente. No tengo más opciones, por lo tanto aquí tengo dos opciones. Más la cantidad de opciones que van a aparecer acá de la selección de que B y C no estén juntos. En el caso en que ellos no estén juntos, no participan, por lo tanto ya no tenemos 50, sino que tenemos 48 personas para poder seleccionar nuestro presidente y tesorero. Es decir, esto es 48 permutación 2 y esto sería 2 más esto de acá, que sería 48 factorial dividido por 48 menos 2, que sería 46 factorial, y por espacio lo que voy a hacer es simplemente colocar la respuesta, que sería igual a 2258 formas distintas de seleccionar el presidente y el tesorero, dadas las condiciones que me daba C. Mientras que la última, D, me dicen que D y E no participan juntos. Entonces aquí nosotros tenemos que imaginar los siguientes casos. D participa y E no. Entonces fíjense cómo lo voy a colocar con una idea que estuvimos hablando hace poco de complemento. Si yo digo que D participa, coloca D por una parte, que significa que D participa. Eso inmediatamente incluye que E no participe. O sea, entonces esto yo lo podría escribir que D participa y E no participa, y le voy a hacer acá una rayita, ya indicando que esta que está tachado arriba es una persona que no participa. Entonces existe la posibilidad de que participe D solo, mientras que E no participaría, dado que está participando D. Más la opción contraria, E participa y D no participa. ¿Y cuál otra opción queda? La opción es que no participe ni D ni E. Entonces vamos a colocar que D no participa y también vamos a colocar que E no participa. Entonces, teniendo esta situación, nosotros tenemos que enfrentarnos a lo mismo de arriba. Nosotros simplemente vamos a tener que ver qué fórmula ocupar. Entonces, acá, en este caso, cuando me dicen que D participa, D podría participar en el caso de que fuera presidente o en el caso en que fuera tesorero. Por lo tanto, de las participaciones de D, él tiene dos opciones. Pero también saber seleccionar el otro puesto libre que queda, porque D puede ocupar solamente uno y tiene dos opciones, que sea presidente o tesorero. Ahí están las dos opciones, pero si ocupa presidente queda el cargo de tesorero libre, por lo tanto tengo que saber seleccionar una persona más. Entonces aquí voy a tener un principio multiplicativo, que sería la selección de los posibles casos para D, pero al mismo tiempo tengo que colocar los posibles casos para el resto. Entonces, D ya participó, ¿sí? Entonces, como D participa, me dicen que el otro no va a participar. Por lo tanto, ya no tengo 50. D ya se ocupó, por lo tanto no tengo 49, y como E participó, entonces como D participó, necesariamente no va a participar. Es decir, tengo que multiplicarlo por las permutaciones de 48 sobre 1. ¿Sí? Después van a entender que 48 sobre 1 es una situación sencilla. La misma situación en el caso en que E participe y D no. Si E participa, D no. Por lo tanto, si E participa, tiene dos opciones él para ser presidente o tesorero, mientras que si él ocupa uno de los dos cargos, en el otro caso vamos a tener la misma situación que acá, es decir, voy a tener 48 personas para poder elegir una. Mientras que en el caso en que ninguno de los dos participe, estamos ok, es decir, tenemos que seleccionar de un total de 48 personas, nada más que dos. Entonces aquí tenemos esta situación. 48 permutación 1, eso viene siendo 48. Es decir, yo tengo que seleccionar una persona de 48, es decir, 48. Por lo tanto, aquí sería 2 por 48. Todo eso más 2 por 48 nuevamente, más la permutación de 48 sobre 2. ¿Ya?
La permutación de 48 sobre 2 la vamos a anotar, sería 48 factorial dividido 46 factorial. Y si metemos todo esto en la calculadora, lo que nosotros vamos a obtener es que tenemos 2448 formas distintas de poder seleccionar, ¿no es cierto?, presidente y tesorero en estas situaciones de las cuales estamos trabajando. Entonces ya tenemos todos los casos ok, el B, el C y el D, y estamos ok con este tipo de ejercicio. Este es un ejercicio que yo diría que es un poco difícil de entender a la primera vez, pero sí quise mostrarlo porque quiero que entiendan a lo que se van a enfrentar. ¿Ok? Este sería el nivel al cual ustedes podrían enfrentarse lo más probable. Entonces, vámonos con el ejercicio que viene. Dice, si un experimento consiste en lanzar un dado y después extraer una letra al azar del alfabeto inglés, ¿cuántos puntos habrá en el espacio muestral? O sea, ¿cuántos elementos tendrá el espacio muestral luego de yo lanzar un dado y seleccionar una letra del alfabeto inglés? Entonces, el alfabeto inglés, vamos a colocar, por si no sabían, yo no sabía, el alfabeto inglés tiene un total de 26 letras. Entonces, aquí este viene siendo un principio multiplicativo. O sea, yo tengo una forma de realizar una situación, es decir, lanzar un dado. ¿De cuántas formas cuántas respuestas posibles puedo obtener al lanzar un dado? 6. Mientras que si yo selecciono, por otro lado, una letra del alfabeto inglés, entonces tengo 26 formas distintas de seleccionarlo. Y eso vendría siendo tan simple como eso, el principio multiplicativo. Y si yo multiplico, obtengo 156 elementos en S o omega, como usted quiera. ¿Ya? Entonces, listo con ese ejercicio, vámonos al otro. Dice, en un concurso regional de ortografía, los 8 finalistas son 3 niños y 5 niñas. Encuentre el número de puntos muestrales en el espacio muestral para el número de ordenamientos posibles del final del concurso para los 8 finalistas. O sea, me están diciendo en el caso A, de cuántas formas distintas puedo ordenar yo mis 8 finalistas. Entonces, como no me dan ninguna condición, entonces la forma tendría que ser 8 factorial, una permutación común y corriente, lo cual sería un número bastante grande, sería un total de 40.320 formas distintas de poder ordenar mis 8 finalistas. ¿Ya? Mientras que en el caso B me está diciendo de cuántas formas distintas yo puedo ordenar los 3 primeros lugares. Entonces aquí estoy en el caso de una permutación porque no es lo mismo decir primer lugar A, segundo lugar B, tercer lugar C, que decir primer lugar C, segundo lugar A, tercer lugar B, no es lo mismo. Eso quiere decir que esto viene siendo una permutación y sería de un conjunto grande de 8, tengo que hacer selecciones de 3. Es decir, esto sería 8 factorial dividido en 8 menos 3, lo cual sería 5 factorial. Al simplificar, lo que vamos a obtener es el 6 por 7 por 8 y 6 por 7 por 8 me da un total de 336 formas distintas en que se pueden ordenar los 3 primeros lugares de un total de 8 participantes. Después me dice así. Si una prueba de opción múltiple consta de 5 preguntas, cada una con 4 respuestas posibles, de las cuales solamente una es correcta, ¿de cuántas formas distintas puede un estudiante elegir una respuesta a cada pregunta? Esa es una idea que es bastante sencilla y la vamos a hacer pensando en espacios, ¿ya? Nos están diciendo que son 5 preguntas y cada pregunta tiene 4 respuestas. No me están preguntando si la respuesta va a ser correcta o no, me están diciendo de cuántas formas un estudiante puede elegir una respuesta. Entonces, este es un principio multiplicativo grande, ¿ya? Y aquí yo siempre tengo que ir colocando para la primera pregunta, ¿cuántas formas distintas de selección tiene un alumno? Y como yo sé que cada pregunta tiene 4 respuestas posibles, entonces tiene 4 formas distintas de responder la primera pregunta. Da lo mismo si está bueno o no, tiene 4 formas distintas. En el segundo caso, análogo, tercer caso, análogo, cuarto caso, análogo y quinto caso, análogo. Es decir, 5, es decir, 4. Vamos a colocarlo aquí, 4 elevado a 5 y 4 elevado a 5 me da
24 formas distintas en que el alumno puede responder a las 5 preguntas con 4 alternativas cada una. Eso en el caso A. ¿Qué pasa en el caso B? En el caso B me dicen de cuántas maneras puede un estudiante elegir una respuesta a cada pregunta y obtener todas las respuestas incorrectas. O sea, yo quiero que esté todo malo. Lo mismo, vamos a hacer los espacios, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. Y yo sé lo siguiente. La primera pregunta tiene 4 alternativas y solamente una está buena. Por lo tanto, 3 están malas. Es decir, si yo quiero tener todas las preguntas malas, tengo 3 maneras, ¿no es cierto?, en que mi primera pregunta esté incorrecta. Análogo para cada uno de los casos. Y eso es lo mismo que 3 elevado a 5. Y 3 elevado a 5 es igual a 243 formas distintas en que el alumno puede responder de forma incorrecta cada una de las preguntas de este examen. Bien, entonces ya estando claro con eso, nos pasamos a este ejercicio de acá que empieza inmediatamente con una alternativa A. No hay una pregunta con respecto a eso, pero sí tenemos que tomar en cuenta lo que sale en este primer encabezado. Tomemos esto como encabezado para poder tener en cuenta en las otras formas que vienen. Entonces, el primer ejercicio dice así. ¿Cuántos números de 3 dígitos se pueden formar con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6? Es decir, que si nosotros contamos tenemos 7 números para poder elegir, si cada dígito se puede usar solamente una sola vez. Entonces vamos a colocar acá 3 espacios y cada espacio va a representar un espacio de estos números de 3 dígitos. Un número de 3 dígitos sería, por ejemplo, un número de 3 dígitos, 341. Ahí tengo un número de 3 dígitos. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que ir probando eh, las opciones. Por ejemplo, en el primer caso, yo sí o sí no puedo elegir 0. ¿Por qué? Porque si elijo 0 ya no sería un número de 3 dígitos, sería un número de 2 dígitos, puesto que 0 a la izquierda es un valor que no se toma en cuenta. Es decir, la cantidad de números que yo puedo optar para la unidad de 100 viene siendo 6. Recuerden algo, de estos 6 yo voy a elegir uno. Eso quiere decir que de estos 6 me van a quedar disponibles 5 números porque yo no puedo elegir nuevamente el mismo número. Eso quiere decir que si aquí tengo 6 opciones, de estas 6 me van a quedar 5 opciones para poder utilizar. Pero ojo, el 0 lo habíamos dejado fuera. Entonces, ya aparte de las 5 que sobraron de acá, porque ocupé una solamente, también me quedó el 0, es decir, tengo 6 opciones más para poder elegir la segunda alternativa. Este 6 que yo coloco acá no necesariamente tiene que referirse al 6 a este elemento que está acá al medio, sino que podría colocarlo acá, pero da lo mismo el orden. O sea, si yo digo coloco 6, acá otro número y acá 6, da lo mismo al final porque se va a multiplicar y voy a llegar al mismo resultado. Y en el caso en que ya haya ocupado 2 dígitos, entonces necesariamente para mi último espacio me quedan solamente 5 dígitos para elegir, lo cual me da un total de 180 números de 3 dígitos posibles que se pueden construir a partir de estos 7 dígitos que están acá. Listo con el ejercicio A. Vámonos al ejercicio B. El ejercicio B es un poco más difícil. Simplemente nosotros tenemos que pensar en la condición para que los números sean impares, ¿ya? Para que los números sean impares, necesariamente nosotros tenemos que terminar aquí con un número impar. Es decir, ese puede ser un 1, puede terminar, de los dígitos que tengo yo acá arriba, puede terminar en 3 o puede terminar en 5. No hay otra opción. Cualquier otra opción significa que el número va a ser par. Si termina en 0 va a ser par, si termina en 2 va a ser par, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos 3 opciones distintas para poder elegir en este caso. ¿Ya? Entonces, aquí se ocupó un dígito. ¿Ya? Ahora pensemos en este primer dígito. Fíjense que nosotros ya ocupamos un dígito. Eso quiere decir que a nosotros, ¿cuántos dígitos nos quedan acá para poder elegir? Recuerden que el 0 no se puede elegir porque si yo elijo un 0 acá, entonces no podría ser que este fuera un número de 3 dígitos, sino que sería un número de 2 dígitos. Entonces yo tengo, eliminando el que estoy ocupando acá y eliminando el 0, entonces estoy dejando 2 números fuera de 7, es decir, tengo 5 opciones para este número de acá. ¿Ya?
En cambio acá, si aquí nosotros pensamos, ya hemos ocupado dos dígitos y tenía 7. Aquí el 0 puede ir, por lo tanto, si tenía 7 y ya he ocupado 2, entonces aquí tengo 5 dígitos para elegir. Es decir, me da un total de 5 por 5 por 3, que sería 75 números impares que yo podría crear. Y finalmente, en el caso C, tenemos que tomarnos algunos casos. Pues dice así: ¿cuántos números son mayores que 30? Que 330. ¿Cuántos números son mayores que 330? Para poder entender eso, tenemos que ponernos en el primer caso, en el caso de que solamente cambie la unidad. En el caso en que solo cambie la unidad, yo tengo 3, 3, es decir, en el fondo este 3 representa, si lo quiero pensar de esta forma, tendría que pensarlo así. En el primero no cambia, el segundo no cambia, tiene que ser 3, 3, pero el último sí puede cambiar. Y yo quiero números que sean mayores que 330, es decir, no puedo elegir el 0, pero sí puedo elegir el 1, 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Es decir, para este último dígito, que sería el dígito de las unidades, yo puedo elegir 6 dígitos. Y finalmente quiere decir que para los números que son mayores que 330 y que solamente modifican el dígito de las unidades, sería 1 por 1 por 6, es decir, 6 formas distintas. El caso que viene sería pensar que el dígito de las centenas queda fijo, mientras que los otros dos cambian. Entonces acá nosotros tenemos que entender lo siguiente: si yo quiero un número más grande que 330, entonces yo tengo que seleccionar un número más grande que 3 acá. Y los números más grandes que 3 serían el 4, el 5 y el 6. Es decir, para esta opción, si yo lo quiero escribir con sus oportunidades, como lo hago acá, sería 1 en el caso del 3, en el caso segundo sería un 3, que sería por el 4, por el 5, por el 6, y en el último caso podría elegir, si ya elegí 1 acá y aquí elegí 2, entonces puedo elegir solamente 5. Recuerden que yo me estoy sometiendo a la situación de que no puedo elegir más de un dígito. Entonces sería finalmente acá 15 formas distintas. Y el último caso es que ya los tres cambien, ¿no es cierto? En el caso en que los tres cambien para que sea mayor que 330, entonces este número tendría que, porque ya pensé cuando se modifican estos dos y está el 3, pero acá podría haber un número más grande que 3, es decir, un 4, un 5, un 6, es decir, tengo tres opciones. ¿Sí? Aquí elegí una, entonces acá tengo que restarle una a 7, tengo 6 opciones. Y como ya elegí 2 de 7, entonces no me queda nada más que en la última tener 5 opciones. 3 por 6 por 5, eso me da 90. Entonces aquí están todas las cantidades de formas de números mayores que 330 que yo puedo crear a partir de esto, con la condición de que se puede elegir solamente una vez cada número. Entonces yo voy a sumar todo y voy a decir 6 más 15 más 90, y eso me da como resultado 101 formas distintas. Vámonos por este ejercicio. Este ejercicio viene siendo un ejercicio distinto y es mucho más fácil. Dice: encuentre un número de formas en que se puede asignar 6 profesores a 4 secciones de un curso introductorio de psicología, si ningún profesor se asigna a más de una sección. Es decir, que yo tengo 6 profesores y tengo que rellenar 4 espacios, ¿ya? Entonces, ojo, imagínense que esta es la sección 150, esta es la sección 140, aplicándolo, ¿no es cierto?, a construcción. Pero eso quiere decir que si yo elijo el profesor A, el B, el C y el D, y después elijo el D, el B, el C y el A, son situaciones totalmente distintas. Es decir, el orden importa. Como el orden importa, entonces acá vamos a colocar orden, el orden importa, entonces nosotros vamos a tener una permutación, pero la permutación vista como variación. Es decir, nosotros de 6 tenemos que permutar 4, es decir, esto es 6 factorial dividido en 6 menos 4 factorial, que sería 2 factorial, y eso me da un total de 360 formas distintas.
Entonces existen 360 formas en que se pueden asignar 4 profesores de 6 a 4 secciones diferentes. Vámonos a esta situación de acá. Dice, ¿de cuántas formas se pueden acomodar un círculo? ¿De cuántas formas se puede acomodar en círculo una caravana de 8 carretas de Arizona? Es decir, que yo tengo 8 elementos, aquí en este caso son caravanas, ¿no es cierto? Entonces tengo eso yo. Entonces aquí la situación está en que esto se conoce como una permutación circular y cuando yo tengo un círculo, tengo que tener un punto fijo para poder establecer un conteo. Porque como es un círculo, yo digo desde dónde empiezo a contar, entonces tengo que saber elegir uno. Si yo eligiera este como mi punto fijo de conteo, este va a quedar fijo. Por lo tanto, tenemos 7 elementos que ordenar. Entonces, si nosotros tenemos que ordenar n elementos en círculo, la forma, o la fórmula mejor dicho, sería n-1 factorial. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo 8 elementos, pero uno tiene que quedar fijo para poder contar. Es decir, tengo que ver de cuántas formas se pueden ordenar los otros 7, porque este queda fijo. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos que la cantidad de formas en que se pueden ordenar 8 carretas, ¿no es cierto?, en forma circular, viene siendo 8 menos 1 factorial, es decir, 7 factorial. Y eso es decir, que un número grande eso, 5040 formas distintas. Y acá tenemos el caso de permutaciones con repetición, ya que también viene siendo una fórmula fácil de recordar y es la siguiente. Si yo tuviera n elementos y de estos n elementos tuviera a elementos repetidos, es decir, de los n elementos, de estos n elementos, voy a tener a elementos dentro de estos n que van a estar repetidos, ¿ya? También podría tener b elementos repetidos y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, la fórmula cuando yo tengo una permutación con repetición, es decir, imagínense que ustedes tienen una colección de figuritas o una colección de láminas, ¿ya? Entonces usted tiene una colección de láminas y tiene, por ejemplo, 300 láminas repetidas, pero de esas 300 láminas tiene alrededor de 50 repetidas de una misma, 10 repetidas de una misma, entonces ahí tenemos varias que se repiten dentro del total de láminas. A eso me refiero con A, con B y con C. Entonces, si nosotros queremos hablar de una permutación con repetición, tenemos que tomar el total de elementos y simplificarlo por estos elementos, ¿no es cierto?, que están aquí, el A, las distintas formas en que se pueden ordenar B, las distintas formas que se pueden ordenar y el total de los elementos que se va repitiendo. Entonces, en este caso me están diciendo cuántas permutaciones distintas se pueden hacer con la letra de la palabra infinito. Entonces, nosotros podemos decir de la letra I, esa se repite 1, 2, 3 veces. Entonces, la letra I se repite 3 veces. La otra que se repite es la N. La N se repite 3 veces. De hecho, perdón, la N se repite 2 veces. Entonces, ¿hay alguna otra que se repita? No, no hay ninguna más que se repita. Las otras no me preocupan, porque solamente se divide por el factorial de los elementos repetidos. Entonces, si nosotros queremos saber de cuántas formas se puede ordenar las letras de la palabra infinito, tenemos que saber cuántas letras tiene la palabra infinito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 letras. Por lo tanto, la permutación con repetición sería 8 factorial dividido en 3 factorial por 2 factorial. Y eso me daría un total de 3.360 palabras distintas que yo podría generar con la palabra infinito. Palabras sin sentido con sentido. Nosotros no podríamos saberlo, pero esa cantidad de palabras se puede generar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos algunos ejercicios, yo elegí algunos, existe uno que otro más complicadito, pero realmente la idea es imaginar y colocarse en todas las posibles escenas del experimento que se les presenta a ustedes como ejercicio, ¿ya? Entonces, próxima clase vamos a ver un pequeño resumen de esto, más ejercicios y más materias. Así que estén súper bien, chicas, chicos, nos vemos en clases.